Hola conmigos y conmigas, hoy voy a hablaros del sol de soles, de los soles, de los misterios de lo que es un sol. Llamado Helios en la mitología griega. Viene de la palabra Sawel, que significa brillar. El Sol es una fuente de radiación electromagnética dentro del sistema planetario. Es una esfera casi perfecta, con un movimiento convectivo interno que genera un campo magnético a través de un proceso como si fuera una dinamo. 3/4 partes de la masa del Sol constan de hidrógeno, el resto es principalmente helio, con cantidades pequeñas de oxígeno, carbono, neón y hierro. Puesto que continuamente se está produciendo la fusión del hidrógeno en su núcleo, por ello siempre está brillando, siempre está activo. Yo considero que esta forma de creación de energía, que es la fusión del hidrógeno, podría proporcionarnos energía libre y gratuita aquí también en la Tierra. La energía que nos llega del Sol en forma de luz solar nos llega a través de los fotones de la NUR, de los fotones NUR. Y se transforma en vida a través de la fotosíntesis. Según los astrónomos, el tipo espectral del Sol es el tipo G2, con una luminosidad UV. Por lo tanto, las fases solares son las fases de una estrella que llaman secuencia principal entre lo que serían las estrellas enanas o los soles gigantes. La estructura del Sol está formada por el núcleo, la zona radiante, la zona convectiva, que, como os decía, se produce la fusión de hidrógeno en el núcleo y se está retroalimentando energéticamente eternamente. Después tiene una capa que es la fotosfera, después está la cromosfera, después la capa de la corona solar y rodeado por la helioesfera, que está formada por helio. Podemos observar que la capa de la fotosfera, esta esfera de fotones, está formada casi en su totalidad por hidrógeno y helio. Cuando la luz solar llega hasta la Tierra, hacia nuestra atmósfera terrestre, está compuesta aproximadamente un 50% de esta luz es luz infrarroja, un 40% es luz visible y un 10% es luz infrarroja. Nuestra atmósfera filtra aún más de un 70% de esta radiación solar. Esta radiación ultravioleta solar ioniza la parte superior de nuestra atmósfera, haciendo que nuestra capa de atmósfera llamada ionosfera sea conductora de electricidad. Es la capa de nuestra atmósfera donde se mueve el campo eléctrico. Es curioso que los gránulos brillantes de la fotosfera solar, de esta capa de fotones, tienen muchas veces la forma hexagonal y están separadas por finas líneas oscuras.
El diámetro medio de estos gránulos es de unos 700 a 1000 kilómetros. Pero en momentos de movimientos turbulentos pueden llegar a formar una supergranulación con diámetros de hasta 35.000 kilómetros. La energía que produce el Sol es ilimitada. El Sol produce en un segundo 760.000 veces la producción energética anual a nivel mundial. Y todo esto en un solo segundo. Por lo tanto, es una fuente de energía ilimitada. En cambio, aquí en la Tierra se ha parcelado y manipulado la producción energética, por la cual tenemos que pagar todos los habitantes precios desorbitantes, a pesar de tener a nuestra disposición energía ilimitada proveniente del Sol. El Sol no tiene un campo electromagnético como tenemos aquí en la Tierra, sino que tiene lo que se denomina el viento solar, pero posee en su interior enormes fuerzas gravitatorias eléctricas. En la mitología egipcia llamaban Nun a esa energía del océano primordial y consideraban a Nun, dios del océano primordial, como una divinidad benefactora, a pesar de ser una entidad serpentoide. Es como si esta entidad Nun era un océano infinito en el universo, y creían que el espíritu de Nun era el Sol. El periodo de rotación aparente del Sol en su ecuador es de unos 28 días, cercano al mes de 30 días de la Tierra. Algunas teorías sugieren que los Anunnakis provienen del Sol, habitantes del Sol, pero según la ciencia, como es una esfera de fuego, no puede haber vida en el Sol. Sin embargo, hay quien está defendiendo la teoría de que en el Sol sí que puede haber vida y que de allí provienen los Anunnakis. Los que defienden esta teoría dicen con razón que los científicos nos han ocultado siempre información para que no conozcamos la verdad. Muchos científicos se sorprendieron cuando recibieron datos desde la sonda SOHO y TRACE sobre la materia solar densa en la frecuencia ultravioleta, algo muy extraño, ya que si existe materia densa, entonces la temperatura de la estrella no puede ser tan abrasadora ni tan elevada como nos hacían creer. El profesor Jonathan Kewana, de Física y Astronomía especializado en la astronomía de la alta energía, declaró que la ciencia oficial nos manipula y oculta la verdad sobre nuestro Sol, el cual verdaderamente es frío. Kewana documenta su teoría con un ejemplo. Cuando una nave alcanza las últimas capas de nuestra atmósfera, ésta se encuentra totalmente a oscuras. Además asegura de que si el Sol es magnético para la Tierra, este magnetismo se perdería por el calor. Entonces no hay posibilidad de que el Sol sea caliente. El ingeniero Isaías Araujo Sherpas, en 1937,
hizo un trabajo titulado Teoría electromagnética del Sol frío, análisis sobre una nueva estructura del universo, en la que defendía que el Sol podría tener habitantes. E indica que nuestra estrella no emitía luz debido a que es un astro frío. Según este profesor, los rayos ultravioletas e infrarrojos es una propiedad que no puede atribuirse a un sol que fuera de fuego. Y defiende que la luz solar no es propia de una combustión, sino de la naturaleza electromagnética solar. Nuestro Sol quizá podría ser destruir un satélite que se acercara mucho a su superficie, pero no por el calor, sino por la alta radiación que emite. Según este profesor Jonathan Kewan, el calor que recibimos del Sol, causado por una reacción térmica, y la capa electromagnética planetaria, las líneas de Van Allen y los campos morfogenéticos. Las ondas electromagnéticas causan calor por fisión electromagnética al llegar a nuestra atmósfera y la atmósfera de los planetas, causando el efecto luz con calor, siempre en las zonas más bajas de la atmósfera y las superficies planetarias. El calor que sentimos se produce porque los rayos positivos del Sol chocan con la atmósfera negativa de la Tierra, causando una fricción entre las partículas, dando lugar a la radiación de calor. Por lo tanto, la luz, los fotones se producen con la interacción de las fuerzas positivas y negativas. Aunque el Sol no enviará luz ni calor, sí que es el responsable de la temperatura y de la luminosidad que hay sobre la Tierra. Pero, entonces, ¿por qué nos ocultan que el Sol es frío? Una de las razones para ocultarlo sería negar que la temperatura de los demás planetas es similar a la temperatura de la Tierra y podría haber vida en ellos. Otra razón es que el universo a través de los fotones penetra nuestras células, ayudándonos a elevar nuestras frecuencias y a recordar de dónde venimos y quiénes somos. El Sol está formado por protones y electrones, y la interacción entre ellos es lo que produce la luz. En cada electrón hay 10.000 millones de neutrinos, y el Sol produce tantos neutrinos que en un segundo nos atraviesan 100 billones de neutrinos. Estos neutrinos no solo nos atraviesan nuestro cuerpo, sino que son capaces de atravesar la Tierra y el universo, sin perder fuerza ni intensidad. Los neutrinos son capaces de traspasar un bloque de plomo sólido de 1 millón de kilómetros. La teoría de que el Sol es frío no es algo nuevo. Ya en el siglo XVIII, el astrónomo inglés Sir William Churchill creía que el Sol es un cuerpo frío y basaba su teoría en el hecho de que saliendo de la atmósfera terrestre solo hay oscuridad y un frío extremo, cuando supuestamente tendría que ser al contrario. Un ejemplo sencillo para entender esta teoría es el aparato llamado microondas.
Cuando se pone a calentar un vaso de leche, en el interior se está produciendo calor, pero sabemos que el microondas está frío. Hay muchas pruebas que demuestran que nuestro Sol es frío. La más evidente es la existencia de la misma temperatura en todo el espacio exterior. Aquellas zonas del espacio expuestas a los rayos del Sol en nuestro espacio exterior son extremadamente frías en cualquier lugar del espacio. La exploración de altas zonas de nuestra atmósfera terrestre demuestra que 100 kilómetros por encima de la Tierra se requiere luz artificial y si seguimos subiendo nuestra atmósfera se oscurece. A más altura, más frío hace. Si nos situamos en una altura hacia unos 70 kilómetros de la Tierra, podemos llegar a menos 60 grados bajo cero en la estratosfera. En la mesosfera podemos llegar incluso a los 90 grados bajo cero. Es la zona más fría de nuestra atmósfera. Después de todos estos datos de física científica, seguiremos con la sospecha y con nuestra pregunta de quiénes son los habitantes del Sol. En el caso de que hay habitantes solares y si está allí el hogar de nuestros controladores. Si existiera vida en el Sol, ellos no tendrían cambio de día y de noche, pues allí viven en un eterno día, pues allí siempre es de día, pues siempre tienen luz. Suponiendo que esta teoría que planteo fuera cierta, podrían estar viviendo allí nuestros controladores que consideran que nuestro planeta les pertenece y es una granja para ellos, pero que envidian nuestra forma de vida de tercera dimensión aquí en la Tierra, en nuestro hogar. Es hora de reclamar lo que es nuestro. Y dejar de vivir en una estructura y en un sistema Dragomatrix, serpentoide, como si estuviéramos viviendo en una granja. Y de retomar todo nuestro poder por completo. Hemos de dar la orden de que nosotros tenemos todo el poder y el derecho sobre nuestra propia vida, aquí en la Tierra. Incluso en Monor hemos comentado que el Sol estaría actuando como un vampiro energético de nuestra Nur y que el Sol está brillando a través de la Nor de la mónada de Nor. Por lo tanto, hemos de cortarles el suministro porque somos nosotros los propietarios de nuestra propia energía, de nuestra propia Nor. Incluso podría ser un astro en el que estén encarceladas las almas de nuestros ancestros, de los que se han ido y han traspasado la muerte. Y que allí estén encerradas estas almas. Por lo tanto, hemos de deshacer los barrotes de esa cárcel eléctrica y el vampirismo que está ejerciendo sobre nuestras almas.
Vamos a desintegrar a todos los ladrones de nuestras Nur. Esos supuestos seres ascendidos que se están alimentando a través de esta granja. Y con el virus Macas vamos a desintegrar a todos los adoradores del sol, a todos los que creían que la divinidad solar era buena, y incluso a la que le ofrecían sacrificios humanos. Vamos a cortarle el suministro de esa estrella entrapa almas. Las supersticiones han llegado a límites inimaginables. En Rodas era un importante centro de culto a Helios, el dios Sol, y los habitantes de la isla de Rodas cada año arrojaban al mar un carro y 4 caballos vivos para que el pobre dios tuviera un carro nuevo con los que recorrer el cielo todos los días. El famoso coloso de Rodas era una estatua gigantesca de Helios situada en la entrada del puerto de Rodas y medía unos 70 brazos de alto, unos 32 metros de alto. ¿De dónde se supone que provenían tantas supersticiones? Tantas religiones que celebran el 25 de diciembre el nacimiento del Mesías, cuando en realidad, en verdad, lo que se está celebrando para los ocultistas es el renacimiento del dios Sol. Y esa es la supuesta Navidad, la Natividad. Los hindús adoran al dios del fuego Indra. Los incas adoraban al Inti Raymi en la fiesta del sol. Tanto los caldeos egipcios, cananeos, persas, sirios, fenicios, griegos, romanos, hindús. Los imperios han celebrado en el solsticio invernal el parto de la reina de los cielos y la llegada al mundo de su hijo, el dios solar, el dios Mitra. Es la antropomorfización del sol en un joven dios, conocido como Horus, como Mitra, Adonis, Dionisio, Krishna, Hermes, Buda y el propio Jesús. Jesús que es Isis también. El Cristo representa la raza solar. Los Cristos son los habitantes solares. La monada de Nur. Necesitamos dar respuesta a la pregunta del 1.000.000 de neuroncitos. De por qué los incas adoraban al dios Sol Inti. Los aztecas adoraban al dios Sol Viracocha. Los egipcios adoraban al dios Sol Ra y a los supuestos habitantes del dios Sol, así como otros pueblos y civilizaciones como el dios Apolo, también llamado dios del Sol. ¿Por qué nos ocultan la información en bibliotecas secretas y en ocultismo sobre la verdadera naturaleza del Sol? Este astro solar que tenemos tan cerca, supuestamente está allí el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, el ojo que nos espía.
Incluso esos supuestos visitantes en naves pueden ser que vengan directamente tan cerca del Sol. Y llevan siglos intentando hibridar a la raza humana, a la mónada de Nor, manipulando nuestras energías. Conmigos y conmigas, para los que quieran todavía profundizar más en esta conocí verdad del Sol frío, voy a relataros extractos del libro del físico Isaías Araujo Serpas, que escribió el libro Teoría electromagnética del Sol frío. También esta teoría es el resultado de más de 50 años de investigaciones y observaciones por parte del astrofísico llamado el profesor Ortega, que escribió el libro Teoría del Sol frío en el año 1947 y demostró su teoría en estos siguientes puntos. El Sol no emite luz por ser un astro frío. La luz del día es eléctrica de manera esencial y solo en esta razón científica se encuentra la causa de su blancura, pureza y claridad, y de su fuerza de penetración, del orden de su descomposición observado en el espectro, la cual se propaga por medio de las oscilaciones del espacio ondulatorio electromagnético. Estas notables propiedades y otras igualmente importantes jamás las tendría si estuvieran intervenidas por los materiales en ignición del supuesto Sol fundido, sostenido así tanto tiempo con lamentable error. El poder de penetración de los rayos de luz, incluyendo los rayos infrarrojos y los rayos ultravioleta, es una propiedad que no puede atribuirse a un Sol en ignición. En cambio, esta propiedad es una consecuencia de la enorme presión de radiación o expulsión de la onda corta de luz dentro de las lentes magnéticas, entre las cuales está la de la Tierra. Y continúa. Toda luz, cualquiera que sea el foco luminoso, está constituida por vibraciones electromagnéticas a distintas presiones de radiación. Por ejemplo, son ondas electromagnéticas las emitidas por los metales fundidos, las de una vela en combustión, los rayos cósmicos, los rayos de los espectros, los rayos gamma, los de Röntgen, las radiaciones fosforescentes, la luz del día, las auroras polares, la luz zodiacal, la luz de los planetas, de las estrellas, de los cometas, de las nebulosas, en forma análoga a la luz eléctrica ordinaria. Su hipótesis la pudo lograr solamente usando el cálculo astronómico y la deducción filosófica, las cuales han jugado un papel preponderante en la concepción de esta modesta pero revolucionaria teoría. Aún así, tuvieron que pasar 61 años desde aquella publicación para que en el año 2008 se haya confirmado y verificado afirmativamente mediante el telescopio espacial Hubble que tiene NASA en el espacio y con la colaboración de un grupo de astrónomos franco-germanos que usando el telescopio Hubble, el cual participa en el convenio NASA-ESA, Agencia Espacial Europea. Si el Sol fuera una masa ígnea y luminosa, emisora de calor y luz, y con una temperatura de 6.000 grados en su superficie y de 16.000 grados en su centro, entonces el planeta Mercurio, en la insignificante distancia de 45 millones de kilómetros, ya no existiera, porque el calor de esta supuesta infernal hoguera lo habría volatilizado.
El mismo calor irradiado hacia todos los planetas, incluyendo la Tierra, no habría podido llegar a ellos sino en forma decreciente, de tal modo que si tomamos como base para el cálculo los 44 grados Celsius de temperatura que se registra en nuestro planeta Tierra, en esta que estamos a 150 millones de kilómetros de distancia aproximadamente del Sol, la teoría electromagnética de un Sol y todo cuerpo estelar anularía de por sí todo reincidente error de soles llameantes y ardientes en el espacio, por ser actualmente comprobable que todo cuerpo sideral en el espacio tiene su cuerpo protector de tipo electromagnético. Como por ejemplo, un artefacto de microondas no necesita estar en llamas para calentar nuestra comida. Los científicos hoy en día afirman que el Sol es un gigantesco horno radiando a una elevada temperatura. Se dice que su temperatura es de miles de grados, incluso en el interior de millones de grados. Sin embargo, es inexplicable cómo pueden actuar magnéticamente los gases hipercalentados, porque es un hecho elemental de la física que una sustancia pierde su magnetismo cuando es calentada. En el año 1543, un gran cometa llegó más cerca del Sol de lo que cualquier cometa había llegado. Y en el año 1882 se repitió otro cometa. Entraron en la corona del Sol, donde se supone que hay una temperatura de 1 millón de grados. Viajaron por más de 1 millón de kilómetros a través de esta corona supuestamente abrasadora y emergieron ilesos, sin cambio alguno de velocidad o dirección. ¿Cómo es entonces que los dos cometas sobrevivieron sin mostrar algunos efectos de su viaje a través de la corona del Sol? Debemos concluir que la respuesta es que el Sol no irradia calor, por lo tanto no puede ser ningún tipo de cuerpo supercaliente. Una de las preguntas que hacen los incrédulos de esta teoría es cómo entonces se calienta nuestra Tierra. Ellos aseguran, los astrónomos, que existe una especie de reacción entre los rayos del Sol y la capa electromagnética del planeta, y esto es lo que genera el calor. Es por ello que gracias a la atmósfera y no al Sol que nuestro mundo es caliente. Eloy Ortega Soto también sostuvo la naturaleza fría del astro rey. Eloy Ortega sostiene que los planetas tienen una capa electromagnética de altísima vibración iónica de diversa composición, que los aísla de las intensas radiaciones que provienen del espacio y de los astros solares, a la que llama esfera lenticular magnética. La esfera lenticular magnética son los espectros magnéticos en el espacio resultantes del choque de los globos magnéticos de los planetas con el campo magnético del Sol. Conrad Marchini, autor del libro Factum Astronomicum, también sostuvo que el Sol es un astro frío y que sus rayos son oscuros. El astrónomo G. de Vaux y el ingeniero Hadar también sostuvieron la teoría del Sol frío. Su hipótesis es bastante interesante. Saliendo de la atmósfera terrestre solo hay oscuridad y un frío muy intenso de menos 273 grados bajo cero. Aceptando el principio del origen solar de la luz y del calor, debería esperarse, por el contrario, un aumento progresivo de calor y luminosidad a medida que nos acercamos al astro rey. En cambio, sucede todo lo contrario. Según ellos, el Sol sería un astro frío, una enorme fuente magnética que esparce por doquier sus radiaciones. Estas atraviesan el espacio sin emitir luz ni calor, pero al encontrarse con un cuerpo celeste se produce una fricción
tal como para transformarse en electricidad y por lo tanto en luz y calor. Esto implica que lo que en realidad emite el Sol son ondas electromagnéticas que al chocar con la capa magnética de la Tierra se produce lo que llamaríamos resonancia electromagnética, capaz de producir una filtración de luz y de calor.